Dormir bien es prácticamente como un superpoder. Te hace estar de mejor humor, tener más energía, concentrarte mejor. Si no te lo dicen, te piensas que te están hablando de una droga. Y aún así, a muchos nos cuesta mucho. Yo me acuerdo hace unos años que salía de trabajar a las 6 de la tarde y no tenía energía ya ni para ir al gimnasio. Y la respuesta siempre era o un café o un Monster y a seguir con el día. Pero este problema he podido ponerle un poco de solución y hoy precisamente te iba a compartir mis consejos y mi experiencia consiguiendo dormir más y dormir mejor. Empezamos. En primer lugar, una norma que me he puesto un poco a mí mismo es no tomar cafeína a partir de las 6 de la tarde. Eso incluye café, Coca-Cola, Monster. Si voy a cenar fuera, pues me tomaré otra cosa que no tenga cafeína. Este consejo es un poco un tópico, pero cuando entiendes cómo funciona la cafeína tiene mucho sentido. Y es que básicamente la cafeína hace que no nos sintamos cansados. Nuestras células tienen como unos receptores de cansancio que se llama la adenosina, y cuando van notando que tienen adenosina, que están cansadas, nuestras células dicen tenemos que ir a dormir. Y durmiendo como que esto se va y te sientes descansado. La cafeína hace que nuestras células no reciban esa información de cansancio, entonces tú puedes aguantar hasta que se va la cafeína y entonces como te da todo el bajón y dices, oh shit, estoy muy cansado, necesito otro café, a lo mejor, ¿no? Entonces, si no tomo café a partir de las 6 de la tarde, como que mis células van entendiendo que hay cierto cansancio y luego a la hora de dormir estoy cansado y quiero dormir para por la mañana siguiente levantarme descansado. Esta norma que me pongo a veces también me la salto yo mismo. Y es que si un día veo que tendré que estar despierto tarde por algún motivo, porque tengo que estar trabajando, porque quiero salir con unos amigos o lo que sea, ese día utilizo la cafeína más como estratégicamente. Y si ese día me tomo un café a las 8 o a las 9 de la noche, sé que eso me va a dar la energía para estar despierto a las 12 o a la 1 si hiciera falta. Entonces es como que es esa norma, pero a veces me permito saltármela a mí mismo. El segundo consejo que te quería dar, aquí nos pondremos ya menos científico, es básicamente hacer deporte, cansarte. Tío, esto es el típico consejo que se le da a la gente que tiene niños pequeños. Es en plan, cánsalo, así por la noche duerme. Pues esto es lo mismo, si tú tienes un poco, te cuesta dormir, a lo mejor si tienes una vida sedentaria, podrías incorporar un poco el ejercicio físico, salir a caminar, a correr, hacer algún deporte que te guste, y con eso a lo mejor estás más cansado y por la noche te mueres de ganas de irte a la cama. Y el tercer consejo para irte a dormir es que tengas una rutina de noche, es decir, que tengas algunos pasos que ya te preparan un poco para ir bajando revoluciones y puedas ir a dormir, y también para que el cuerpo también entienda ya que cuando se juntan estos pasos probablemente es que vas a dormir. En mi caso, por ejemplo, la rutina de noche así como muy rápido es apagar la tele si puedo como a las 10:30 más o menos para ya no estar con pantallas, con redes sociales, con inputs muy externos. También intento ya no mirar el móvil, y a partir de las 10:30 ya empiezo me pongo el pijama, me lavo los dientes, me pongo a leer, cosas que un poco mi cuerpo cuando ya ve que llevo el pijama puesto, me he lavado los dientes y estoy leyendo, mi cuerpo ya dice, mierda, nos vamos a dormir seguro. Y además son actividades que, no sé, leer me calma mucho, me evade un poco, me estoy ahí con una historia que me gusta. Y he bajado mucho las revoluciones. Si estoy en el último momento ahí todavía con redes sociales, es como que entre la luz del móvil y el estar pendiente de la vida de los demás, no me acabo de relajar. La lectura sí que me lo da. Entonces, no te estoy diciendo que leas antes de dormir, sino que sí que búscate esa rutina de noche que le pueda ya mandar un poco los señales a tu cuerpo de, tío, estamos haciendo los pasos, ahora toca irnos a dormir. Pero creo que cosas como bajar revoluciones, quitar pantallas, también puede ser un muy buen consejo. Y pasamos ahora con algunos consejos para descansar más. En esos casos en que tú dices, he dormido 7 horas, 8 horas y no me noto descansado, a lo mejor hay algunas cosas que podemos hacer para que esas horas que dormimos sean un poco más reparadoras. Si antes hemos empezado con el consejo de no tomo cafeína, en este caso el consejo es no tomo alcohol antes de ir a dormir. Eso es curioso, porque para alguna gente el alcohol te dirá que les ayuda a dormir. Te hace sentir con esa sensación de, oh, a lo mejor quiero irme a la cama. La verdad es que si eso puede ser verdad, luego cuando duermes, el alcohol destruye toda posibilidad de tener un sueño profundo y un sueño reparador. Eso cuando se hacen análisis de la gente y en qué fases del sueño pasan, que podemos hablarlo dentro de un rato, se ve que cuando has bebido alcohol el sueño es mucho menos reparador. Y de hecho, si eres una persona que lleva un wearable como yo que sé, un Apple Watch o una Whoop o algún dispositivo que te mida más o menos bien el sueño, eso te lo dice a veces, como que esta noche no has descansado mucho, y lo puedes seguramente linkear con el consumo de alcohol. Yo en mi caso noto mucho cómo me afecta el alcohol, por eso un poco me he puesto esta norma de que si voy a cenar con unos amigos o tengo una cena de trabajo, y lo normal sería pedirte una copa de vino, una cerveza,
yo luego sé que si me voy a dormir y por la mañana siguiente tengo que hacer cosas, no estaré productivo, no estaré como en mi prime. A mí me gusta sentirme en mi prime. Entonces, en esos casos, pues no sé, me tomo agua, que está muy bien, o un Aquarius, pero intento que no sea ni alcohol ni cafeína. A veces es complicado, ¿eh? En eventos sociales, pero bueno, es algo que yo intento priorizar. Como te he dicho antes también, es una norma que a veces me salto. Si un día me apetece realmente tomar algo de alcohol y digo, estoy dispuesto a esta noche no descansar mucho y mañana pues tampoco tengo que ser muy productivo, pues no pasa nada, me salto la norma cuando quiero. Pero son como dos normas, la cafeína y el alcohol, que me están ayudando bastante. Segundo consejo, muy interesante, la temperatura. Aparentemente la temperatura ideal para dormir es como 18,3 grados, exactamente. Pero bueno, básicamente es que el cuerpo cuando dormimos baja su temperatura, entonces si la temperatura de alrededor baja un poco acorde, te ayuda a estar en ese mood. Yo básicamente lo noto en verano, cuando tengo mucho calor y duermo fatal por el calor, porque me levanto, porque aunque no me levante, me noto como que no he estado descansando esa noche, seguramente te ha pasado. Entonces intentar jugar un poco con eso, y yo, por ejemplo, en otoño, primavera, a veces en invierno, antes de ir a dormir me gusta como abrir un poco la ventana y que entre un poco de fresquito, que se rebaje un poco la temperatura. También te diría intentar no dormir con la calefacción puesta, porque bueno, además que gastas una pasta, a lo mejor ya va bien que la casa se enfríe un poco y te ayude a dormir. Y en verano, pues intentar jugar un poco si tienes un aire acondicionado o un ventilador, pasarlo lo menos mal posible. Eso es muy difícil, a mí por lo menos me cuesta mucho dormir en verano, pero a veces jugamos un poco con el aire a que se encienda durante una hora por la noche para mantener un poco la habitación fría. Porque básicamente es que si consigo dormir bien, tiene tantos beneficios que me vale la pena gastar un poco el dinero de tener un ratito el aire encendido. Otro consejo, así muy básico, es que si te das cuenta, si te levantas por la noche a mear 2 veces, pues esto te rompe el sueño totalmente. Entonces, no beber mucha agua antes de ir a dormir. Yo, por ejemplo, intento como no cenar sopa, porque si no tengo tanto líquido que me tengo que levantar a medianoche para ir al baño. Un problema que a veces tengo es, si voy al gym relativamente tarde, como a las 7 de la tarde, 8, entre el agua que veo en el gym y luego me tomo el batido y tal, es como mucho líquido que luego en algún momento de la noche tendré que ayudar a que salga un poco ese líquido. Y eso me causa realmente que me rompe el sueño. Entonces algo que hago es, tío, en la medida de lo posible, intentar no beber mucho antes de ir a dormir. Algo que también me ha ayudado bastante es suplementarme con melatonina antes de ir a dormir. La melatonina es una pastilla que no es una pastilla para dormir, o sea, no hará que tengas sueño, sino que es un poco una pastilla para dormir mejor. Que esas horas que duermes, lo que decíamos, descanses mejor y llegues a las fases adecuadas del sueño. Básicamente la melatonina es una hormona que tu cuerpo ya produce. Es la hormona que te hace estar como entre vigilia y sueño, entre entender que hay momentos de estar despierto y momentos de ir a dormir. Pero a veces, entre todas las luces que tenemos, las pantallas, el ritmo de vida del año 2023-2024, esto es una mierda. Y nuestro cuerpo como no lo hace muy bien a la hora de producir melatonina. En este caso, si tú te la suplementas y te la tomas, ayudas al cuerpo a que se ponga en ese estado. Y yo realmente, te lo digo que he notado una mejora en mi descanso cuando la tomo. Yo no soy ningún tipo de científico, entonces si quieres conocer más, te recomiendo que hables con tu doctor o te dejaré, si encuentro algún vídeo abajo donde hablen mejor de la melatonina, pero yo intento utilizarla de manera estratégica y no depender de ella, no tomar melatonina por sistema cada noche, sino si hay algún día que no sé, me veo más preocupado o quiero asegurarme de que duermo bien o llevo una racha un poco mala, la melatonina me ha ayudado y te lo digo transparentemente. Pero también me parece que podemos llegar a abusar mucho de esto. De hecho, España es el país número 1 del mundo en uso de somníferos. Y para mí lo que no vale es decirme que vas a tomar café todo el que quieras, vas a beber alcohol, no vas a hacer nada, pero luego para dormir me tomo pastillas. Es como, tío, eso debería ser el último paso. Intenta arreglar todos los componentes de tu vida que no te ayudan a dormir y luego, si necesitas esa ayuda en algún momento, puede ser interesante, pero yo todo lo que sea meter cosas extras en el cuerpo para dormir bien, intento minimizarlo, no quiero ser una persona que depende de una pastilla para descansar. Y el último consejo, y probablemente el que más me ha ayudado a mí, es entender cómo funciona el sueño. Sabemos mucho de muchas cosas, pero a la vez muy poco de nosotros y nuestro cerebro, y básicamente a mí me ayudó mucho conocer que el cuerpo duerme en ciclos de 90 minutos y en esos 90 minutos nosotros pasamos por distintas fases de el sueño ligero, el sueño profundo, el sueño REM y todas estas fases son importantes. Entonces, lo ideal sería que tuviéramos cuantos más ciclos de esos posibles y si consiguieras despertarte como cuando se termina un ciclo, es fantástico, porque si no te pasa eso que suena la alarma cuando estabas soñando y dices, ¡buah! Estabas súper dormido y ha sonado la alarma.
Ojalá la alarma pudiera sonar en ese momento en que un ciclo está terminando, tienes un sueño ligero y te despiertas como, oh, qué bien me siento, qué descansado estoy. Eso sería ideal y sería como buscar ese múltiplo de los 90 minutos, 7 horas y media, a veces 6 horas, 7 horas y media, pero bueno, cada persona tiene ciertos ciclos, esto es muy personal. Además de conocer un poco que el ciclo luego tiene momento de estar en un sueño ligero y va bien despertarse, es muy interesante conocer que cada ciclo es diferente. Y cuanto más avanzamos en la noche, los últimos ciclos tienen más fase REM y los primeros ciclos, por ejemplo, tienen más sueño profundo, pero menos REM. Todas las fases son interesantes, entonces, por eso se dice que hay que dormir esas 8 horas, es conseguir esos 5 ciclos, por ejemplo, porque cuando llegas al quinto ciclo, consigues mucha fase REM, eso es muy positivo. Si solo durmieras en 3 horas, por ejemplo, y hicieras 2 ciclos, y luego 2 ciclos más, y luego 2 ciclos más durante el día, nunca llegarías a esa super fase REM. Entonces, si haces 5 ciclos del tirón, llegas al quinto, que es el bueno. Entonces, esto a mí me ayudó, ¿no? Y como el priorizar el tiempo de sueño y decir, si tengo que dormir 6 horas, o 7 horas y media, o 8, prefiero dormir esas horas, sé que será mejor para mi cuerpo. Y luego cuando miro los datos aquí, por ejemplo, con el Pixel Watch, me monitorea el sueño. Y si te pongo aquí un pantallazo de las horas que duermo y cómo son los ciclos, podemos ver que los primeros ciclos tienen mucho sueño profundo, lo que se llama el deep sleep, y luego, como a la segunda mitad de la noche, tengo mucha más fase REM, consigo llegar a ese momento. Si yo durmiera solo 4 horas, 5 horas, no llegaría a esa fase REM, y esa fase es increíble. Es cuando soñamos, es cuando muchas cosas pasan a ser cosas que gestionamos mejor emocionalmente. Entonces, bueno, no me quiero poner mucho más científico, es un tema que me gusta mucho y me gusta compartir lo que voy aprendiendo, pero si quieres conocer más, léete libros científicos, habla con un médico, te van a dar mucha más información. Pero solo conocer eso a mí me ayuda a entender la importancia de dormir, de dedicarle muchas horas y ojalá poder despertarme en ese momento en que el sueño es ligero y estoy de buen humor. Para mí mejorar mi sueño fue algo increíble, me ayudó a mejorar mis rutinas, a mejorar mi productividad, mis relaciones personales, y si tienes problemas con el sueño importantes, te recomendaría que hables con un médico y que no veas a vídeos de gente en su casa en YouTube dando consejos. Pero también es verdad que yo he hecho cosas que me han ayudado, yo no tenía un gran problema, pero algo que quería hacer mejor. Y estas cosas que he repasado, desde tener una buena rutina, intentar evitar ciertas cosas antes de ir a dormir, o intentar controlar la temperatura, por ejemplo, algo un poco friki, me han ayudado. Y es lo que te quería compartir un poco. Hablando de rutinas, creo que te puede interesar mi rutina de mañana, que en este vídeo te conté un poco qué hago para empezar el día de buen humor. Y también por aquí si no te puedes suscribir al canal y no perderte los vídeos existentes y futuros vídeos que serán interesantísimos. Adeu.